Buenos Buenos días, días. como el profesor, vamos a hablar sobre errores en cirugía ortopédica. Entonces vamos a hablar un poco sobre historia, vamos a comentarles que en la antigua Persia, cuando se trataban los pacientes erróneamente, primero se tenían que, después de esto, atender 3 pacientes adecuadamente para poder seguir ejerciendo. En el antiguo Egipto, comenta la historia que condenaban a muerte a los pacientes que estaban presentando, a los médicos que estaban presentando errores en su labor. Y el código Hammurabi bien nos habla que castigaba cortándole las manos a los médicos que erróneamente atendían a los pacientes. En la antigua India, el código Mann también nos va a hablar sobre los castigos que generan por tratamientos incorrectos y unas altas sumas de dinero que tienen que pagar los médicos a los indemnizados. En la antigua Roma, hablan sobre la ley Aquilia. En esta ellos protegían a los pacientes sobre la negligencia o la imprudencia y se empieza a tomar en cuenta el término relación médico-paciente. En este momento era una forma como de arrendamiento de servicios. El consentimiento informado empieza a hablarse en ese momento, que se manifestaba por cualquier medio y era por el cual el médico tenía la potestad de hacer sobre el paciente lo que él le indicara. En Grecia empiezan a hablar sobre los términos de no aborto, no castración, y Hipócrates empieza a hablar sobre los principios éticos, establece las obligaciones del médico, la protección del paciente, el secreto médico, modera los honorarios y hace un rechazo a la eutanasia. En 1140 el rey Normando Roger decreta controlar la responsabilidad médica, después de los siguientes casos que vemos, ya que en Francia en el siglo XIX hablan sobre la consolidación jurídica de la responsabilidad médica por el doctor Elay en 1825, donde comete imprudencia y precipitación. En este caso, el médico fue llamado para atender un parto y al momento de atender el parto se encontró con un parto distóxico en posición de hombros. Le comentan que tenía un hombro en el tracto vaginal, el miembro superior, y el médico Elay decide, en este caso, amputarlo para facilitar el parto. Al amputar este miembro superior, vuelve y se asoma el otro miembro superior, y el médico decide también amputarlo. En este caso amputó los 2 miembros superiores y fue condenado por imprudencia y precipitación. En 1832 hablamos sobre el caso del doctor Tubnet Noroy, en donde él genera impericia y negligencia. En este caso el médico fue a atender un paciente, el paciente tenía una lesión, él decide sangrarlo, y al realizar el sangramiento genera una lesión arterial y el paciente posterior a esto presenta una gangrena. Lo llama en posteriores ocasiones 2 veces, se le ordena unas pomadas y al final el paciente termina amputado. En este caso fue condenado por impericia y negligencia. Entonces, gracias a esto se realiza la sentencia del Consejo de Estado en 1996 en Colombia, en donde la responsabilidad médica es el medio y no el resultado. Es decir, el galeno no está en la obligación de garantizar la salud del enfermo y de brindarle todo su apoyo y procurar su mejoría. Entonces vamos a hablar sobre los términos para ponernos todos de acuerdo. Vamos aquí a hablar sobre mala praxis. Es la desviación de los estándares de cuidados aceptados, la desviación que causa un daño en la salud del paciente, sea reversible o no. La responsabilidad profesional médica es la obligación de toda persona que ejerce una rama del arte de responder ante la justicia por los daños ocasionados con el motivo de ejercicio de su profesión. Vamos a también hablar sobre los términos impericia, imprudencia, precipitación, inobservancia y negligencia. Pues vamos a definir el primero. Impericia es la falta de sabiduría o la carencia de conocimientos técnicos para realizar o pues, tener las habilidades en el ejercicio de la medicina. La prudencia es la falta de prudencia, realizar un acto con ligereza, sin las adecuadas precauciones, que es una conducta contraria a lo que el buen sentido aconseja. Precipitación, actuar apresuradamente, teniendo el tiempo para precisar los procedimientos y obteniendo, gracias a esto, un resultado insatisfactorio. Inobservancia, omisión al cumplimiento de los principios éticos y preceptos legales de la observancia obligatoria en el ejercicio profesional. Y la negligencia es la omisión del cumplimiento al deber con conocimiento de causa y teniendo los medios para ello, generando ya sea por un descuido o por una omisión. ¿Cómo podemos prevenir todos estos términos que acabamos de mencionar? Lo primero es laborar en unas instalaciones apropiadas. Lo segundo es tener unos recursos
adecuados, abstenerse de garantizar unos resultados en la atención del médico. No, en este caso no podemos garantizar nada porque pues no hay garantías, sino que se hace lo mejor para tener el mejor resultado. Tener acceso a una educación médica continua y tener acceso a las actividades de docencia e investigación. Se ha visto que los médicos, entre más actualizados están, si presentan docencia, si están actualizados en leer artículos, van a tener un mayor conocimiento y con eso pues una mejor práctica médica. También lo más importante es tener una adecuada relación médico-paciente. Ahorita vamos a ver los artículos más adelante, en donde siempre tener una relación médico-paciente es lo que nos va a nosotros permitir de pronto exonerarnos o en algún caso pues dialogar y llegar a unos buenos términos. Y consentimiento informado, siempre tenerlo en cuenta, explicar los riesgos y los beneficios y siempre comentar las conductas alternativas para que el paciente pues pueda tener el amplio espectro de qué es lo que puede realizar y que él mismo tome su decisión. Evitar siempre las consultas por teléfono en este momento que es tan común el chat, entonces pues evitar esas consultas por WhatsApp y con eso pues vamos a tener también una forma de protegernos. Ser claro y no confundir al paciente en cuanto a su diagnóstico, su pronóstico y sobre todo mentirle. Cuando ya tenemos el paciente y tenemos lo que se le va a realizar, entonces solicitamos los medios de apoyo necesarios con unos equipos que tienen que ser los necesarios y los adecuados y que cumplan los estándares. En este caso, cuando entramos a cirugía y vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, tener una técnica quirúrgica adecuada. Acá les voy a hablar sobre verificar el sitio quirúrgico. Esto es muy, muy importante porque vemos que en 1984 la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos hizo la campaña de marcar su sitio. Nos preguntamos por qué si desde 1984 estamos marcando el sitio quirúrgico, por qué seguimos teniendo cirugías en sitios equivocados, en extremidades equivocadas, y entonces nos preguntamos si existe en nuestro hospital un protocolo. Generalmente en todos los hospitales que son de nivel 3, nivel 4, tenemos un protocolo establecido, y este protocolo, que es la lista de chequeo que generamos antes de las cirugías, fue obtenido gracias a que en 1935 en Wright-Field, Ohio, un avión, el B-27, se estrelló, ya que cuando el piloto, que era un piloto muy experimentado, hace el despegue, se le deja los alerones abiertos, se le olvida cerrarlos y termina estrellándose y acabando con la vida de este piloto. Entonces entraron a ver qué era lo que había ocurrido y sacaron los pilotos una lista de chequeo para el momento de hacer el despegue y el aterrizaje, que es el momento más crucial, poder tener todo bajo control. En el 2008 la OMS genera las cirugías seguras salvan vidas y para esto entonces incluimos la lista de chequeo. Algo que llama mucho la atención, el libro que les pongo a mano izquierda, que es los errores humanos en medicina, que generan 44.000 a 98.000 muertes, resultado de errores médicos. Esto generó mucho pánico en la población estadounidense al ver estas cifras tan altas. Este artículo que les traigo en este caso, vamos a ver las cirugías de ortopedia. En estas cirugías vamos a ver que de 483 pacientes, el 5.6 de ellos se operó en el sitio equivocado. Entonces nos preguntamos por qué sigue ocurriendo esto con los protocolos que se están tomando. Vemos que la mayoría de errores fue en el equipo quirúrgico y en la técnica quirúrgica. La técnica con un 13% y relacionado con el equipo un 29%. También la comunicación es un 24% de los errores en este artículo mirado de 483 pacientes. ¿En dónde están ocurriendo estos errores? En la parte de intervención, generalmente, es lo que se ha visto en la parte de intervención, que sujeta al hospital, ya que son intervenidos en el hospital en un 78%. De ese 78%, el 54% ocurren en el quirófano. Cabe anotar que discriminan específicamente la parte ortopédica con un 19%, y algo que tenemos que tener muy en cuenta en instituciones en las cuales son docentes, como este hospital que presenta un gran volumen de internos y residentes, ellos pertenecían al 13% de los errores. En cuanto a cómo vamos a clasificar este evento, como les mencionaba, el equipo quirúrgico, la instrumentación, y problemas en el acto quirúrgico en la sala van a tener un 20%, una técnica inadecuada va a ser del 12.7%.
Vemos que la mayoría de estos, no, pues el 41% de estos eventos no generaban un evento adverso. Eso pues, digamos que en este caso es satisfactorio. Y el 29% se presentaban una morbilidad a corto plazo y el 14%, igual un número que no es despreciable, presentaba una morbilidad permanente. ¿Cuántos de estos casos eran llevados a litigación? Solamente el 4%. Vamos a entrar a hablar sobre la osteosíntesis. Vemos que de 4.310 cirugías de osteosíntesis que se realizaron, tuvieron error 78%. La mayoría, pues, fueron realizadas adecuadamente y no tuvieron error. ¿Qué cabe destacar acá? Que estas cirugías, las que más presentaban complicaciones, eran las que eran emergencias mayores a 2 horas. El acto quirúrgico era mayor a 2 horas, eran las que más se complicaban, porque de pronto tenemos un planeamiento adecuado, el paciente llega en muy malas condiciones y nosotros hacemos un trabajo rápido con tal de hacer un control de daños, de pronto sin un procedimiento adecuado, pero pues para salvarle la vida al paciente. Los casos se le llama la atención que el número de errores fue de 27%, de 27 casos, en un total de 1.832 pacientes. Entonces vemos que en los casos selectivos que se tuvo el tiempo también hubo un número de errores importantes. Hablando sobre la frecuencia y los errores según el tipo de frecuencia, vemos que en la mayoría de los casos, 25,2% ocurren en el sitio quirúrgico, pero en la parte preoperatoria también tenemos un número grande que es de 22,4% según el estudio que les referencio en la parte inferior. La clasificación de las fracturas y el sitio donde vamos a intervenir también es muy importante evaluar, ya que la mayoría de errores ocurren en fracturas del fémur proximal, específicamente en el área trocantérica. Ahí vemos el número de pacientes con errores, 17 pacientes de 654 que fueron intervenidos en fémur proximal y en el área trocantérica. Vamos entonces a también entrar a ver qué fue lo que ocurrió durante el acto operatorio que generara estos errores. Una inadecuada reducción, una incorrecta posición del implante o un uso incorrecto del implante. Son las tres que predominan. También el largo implante. En este caso, una inadecuada reducción de la fractura corresponde al 28% y un implante equivocado de una posición inadecuada del implante también al 28%. Un implante inadecuado ocurre el 17% de los casos. Aquí les traigo un caso de un error que ocurre en cirugía, que es que se rompe la broca durante el procedimiento quirúrgico, queda interarticular, pero en el mismo acto quirúrgico se decide retirar la broca y pues afortunadamente pueden hacerlo sin problema. La placa quedó en este caso de pronto un poco baja, pero se ve bien. Estas fotografías que le traigo son tomadas del artículo que está referenciado a mano derecha abajo y nos van a hablar sobre los términos que acabamos de tomar. Entonces vamos a entrar a evaluar, ¿será que este paciente de la foto A arriba a la izquierda tiene una adecuada reducción? El B, que es un implante incorrecto, una posición inadecuada del implante. El tipo C, que utilizaron el implante que no era, y la foto D, que la longitud del implante no es el adecuado. Acá les traigo unas imágenes que nos vamos a preguntar a qué tipo de error corresponde. Entonces, en este caso les pongo los mismos términos que acabamos de hablar anteriormente, o les pregunto, ¿no hay error? Y entonces entraríamos a hablar tal vez si el médico hizo impericia, qué tal que le funcione, no sabemos, pero pues usó una técnica en la cual no está descrita. Esta imagen nos muestra también a qué error corresponde, si hubo una inadecuada reducción, una posición inadecuada del material, o el material no era adecuado. En este caso no les tengo la proyección anteroposterior. Todas estas son imágenes que me pasaron algunos docentes que han tomado por ahí. Y en esta foto también les traigo, ¿será que fue una inadecuada reducción, una posición del material inadecuado? O pues que pueden ser todas las anteriores. Ustedes sacarán sus conclusiones.
Hablando sobre estas osteosíntesis, el artículo que les mencionaba anteriormente, 4.310 pacientes que fueron intervenidos con osteosíntesis registraron complicaciones, 967 pacientes. Vemos que es muy alto el número, es que cuando se complican presentan más de una complicación. En este caso, 745 pacientes presentan más de una complicación. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque hay que sensibilizarnos y tenerlo muy en cuenta, porque esta es una imagen que les traigo, una página en internet de los Estados Unidos, en donde los abogados en estos momentos están acusándonos, ya no nos están viendo como si fuéramos unos prestadores de servicio de salud, sino como cometedores de errores, de cuando acá pasa el médico a cometer errores, a hacer el malo y a intentar hacerle daño a los pacientes en vez de buscar un beneficio para este. Estos son fotos, hay múltiples páginas en donde pueden meterse, donde hablan de toda la consultoría jurídica, que incluso se las hacen gratis, y nos vemos por qué ese ataque a los ortopedistas. Ese ataque a los ortopedistas puede ser dado por estas gráficas que les traigo, en donde nos hablan del sueldo del ortopedista. Entonces somos como un plato jugoso para esos abogados que desean de pronto un poco de dinero, y vemos que el sueldo en Estados Unidos, el mayor, es el del médico especialista en ortopedia, y en Europa también es el médico especialista en ortopedia. ¿Cuántos de estos casos van a ser entrados en procesos jurídicos? ¿Cuántas demandas van a tener los ortopedistas? En este caso vemos que cardiología invasiva son los que van a tener más casos según el artículo, pero pues ortopédica siempre está entre los primeros en más demandas. ¿Cómo son las características de estas personas que pues, en este caso son los demandantes? Entonces, en este caso, los que van a presentar la demanda, como pueden ver en la tabla de la izquierda, y algo que es muy curioso, es que en la mayoría de los casos es la familia, no es precisamente el afectado, no es que el afectado solamente contribuye al 27%, sino que es la familia, en este caso, los que van a demandar al médico por la mala praxis. Las demandas generalmente son individualizadas en un total de 61%, y la especialidad, en este caso que toman acá en cuenta, de ortopedia, nosotros estamos en la tercera posición con un 8.1%. Las características del proceso de estas demandas, vemos que entre el hecho y la erradicación de la demanda pueden pasar un total de 244 días, esta fue la media que se previó, o sea, un poco menos de un año vamos a tener nosotros este proceso antes de que nos entablen la demanda. La absolución, afortunadamente, fue del 72%, vemos que es bastante alta para el caso médico, y que en la segunda instancia, cuando son llevados a segunda instancia, el 33% también resultan absueltos. Un número importante porque los condenados van a ser pocos. Entonces, como ortopedistas, como médicos, ¿qué podemos hacer ante la demanda? Nosotros generalmente no estamos acostumbrados a manejar esos procesos, no nos explican qué hacer, y lo primero que uno hace es asustarse, entrar en estado de pánico. Aquí tengo la gráfica de según las especialidades, la tasa de suicidio que generan. La más alta son los anestesiólogos, pero los cirujanos en este caso vemos que están en una segunda posición. Entonces es muy importante en estos casos mantener la calma, conocer perfectamente la historia clínica del paciente. La historia clínica del paciente, pues sabemos que la realidad no es lo que sucedió o lo que uno sostiene que sucedió, sino lo que consta en la historia clínica. Todo término fue acuñado por Vita en 1989, y es muy importante por eso llevar siempre el registro de todo lo que hacemos en la historia clínica. ¿Qué podemos hacer? Los colegas que tal vez tengan más experiencia en este tema, los colegas que nos puedan ayudar un poco, orientar, a ver ellos qué opinan, si en realidad cometimos el error. Ninguno de nosotros está exento a cometer errores, y es bueno entonces tener en cuenta nuestros colegas qué opinan. No se debe inventar los hechos, se debe decir lo que sucedió y no intentar en ningún momento persuadir al abogado demandante o al juzgador. Son las recomendaciones que debemos tener. Evitar mencionar probabilidades, no opinar en el momento en el que nosotros seamos llevados a un proceso legal,
La indicación es no opinar, sino simplemente contestar lo que se nos pregunte y contestar de una manera concreta. Cómo podemos tener también un soporte nosotros, demostrando que cumplimos la norma, mostrando que cumplimos todos los protocolos, que en ningún momento se ocurrió en un acto pues de error voluntario. Y el objetivo de los abogados siempre en el proceso legal y cuando vamos a estar siendo llamados a sentencia, va a ser sentir al médico como un criminal y provocar su enojo. Esto va a generar que el médico se salga de casillas, termine hablando de más, y por eso nosotros tenemos que mantener el control en estos casos y no dejarnos enojar ni llevar al extremo. ¿Por qué los médicos evitan manifestar que se equivocaron? ¿Por qué nosotros generalmente no manifestamos nuestro error? Por temor al litigo, porque afecta nuestro prestigio. Un médico prestigioso que lleve muchos casos sin error, decir que se equivocó, pues puede generar en este caso dudas en los pacientes que van a ser intervenidos por él, porque el médico puede sentirse torpe, puede sentirse incapaz de realizar otra vez el procedimiento que se hizo, y lo más importante es que no sabemos cómo hacer frente a estos eventos, no sabemos qué hacer en estos momentos. Entonces entramos ese miedo. ¿Cómo es la actitud de estos pacientes que nos demandan? ¿Cómo ellos actúan generalmente? Ellos desean la comunicación con nosotros y se ha visto que 2/3 de las demandas es porque el médico no acepta la responsabilidad. El paciente en estos casos es ignorado, pues da rabia en ellos. Ellos desean que el médico se justifique, que les diga qué fue lo que ocurrió en realidad, y ellos vienen a demandar cuando se sienten engañados, cuando el médico los evita o se esconde, o cuando el médico les da una información errónea, tal vez para él salir libre del caso. Entonces, ¿qué actitud debemos tomar? Siempre pensar que la sinceridad va a ser nuestro aliado, no que va a ser usada en nuestra contra. No revelar los hechos, nosotros pues, en este caso no revelamos los hechos por miedo, entonces pues debemos contar lo que ocurrió sin especular, sin inventarnos cosas, y eso sí, el médico pues tiene que coincidir con el equipo de trabajo en lo sucedido, si no pues esto va a llevar incongruencias en el tema. Siempre documentarlo, como les mencionaba anteriormente, la historia clínica, todos los procesos que se hagan. El médico debe implicarse en el caso. Realmente lo que se hace es que cuando se entabla la demanda no se va a verificar si cómo va el proceso, y entre menos se sepa mejor, porque uno se siente más tranquilo de que lo estén llamando, no lo estén buscando, pero eso no es lo que se debe hacer. Se debe uno implicar en el caso, debe intervenir en la evolución del proceso legal, y lo más importante, que también es recibir asistencia legal por parte de la institución donde labora. Ellos son los que tienen también que brindarnos ese apoyo legal para nosotros defendernos. Cuando nosotros consideremos que la demanda fue impuesta de pronto por rabia o por algo que para dañarnos el prestigio, también se puede realizar una contrademanda cuando se considere agravado el prestigio profesional. Entonces vamos a entrar a evaluar los términos de culpa. Acá les traigo una escultura fue hecha en París en 1931 por el chileno Luis Torralba, en la cual pues, manifiesta la culpa como un humano, mitad serpiente, que oprime al hombre con la asfixia intolerable de la conciencia de la culpa. Esta obra se encuentra en Buenos Aires, la escultura. Entonces la culpa es la categoría delictiva con mayor frecuencia. Es cuando se obra culposamente el que produce el daño que no previó siendo previsible o que previó siendo confiado en que no se produciría. Es la violación de un deber de cuidado. ¿Cómo evalúan la culpa? La culpa se evalúa con 3 modos: el tiempo, el modo y el lugar. El tiempo, el tipo de cirugía, por eso les mostraba que las cirugías que son emergentes van a tener un mayor riesgo de error. El modo, en el cual el profesional, si es prudente, es diligente, considerando la complejidad de la cirugía y siendo consciente y en las condiciones en las que se encuentra el paciente, y si el instrumental fue el adecuado y el material con el que el médico se siente con experticia. El lugar, pues ver que no es lo mismo nosotros atender una cirugía en un cuarto, atenderlo de pronto en un segundo nivel, de personal capacitado, el cual nos presta el servicio. Los peritos auxiliares van a ser los auxiliares de la Administración de la Justicia. En este caso, ellos van a emitir dictámenes sobre la ciencia o el arte que practican. Generalmente es gente con más experiencia, son expertos en el tema, en el caso, y son los que van a asesorar al juzgador.
Puede haber hasta 2 peritos de la misma especialidad por cada parte, y el juez puede solicitar, cuando no se ponen de acuerdo, un segundo perito cuando estos dos entran en discordia. Los ilícitos más frecuentes que van a ocurrir en el campo médico van a ser realizar actos quirúrgicos sin el consentimiento informado, la retención de un cadáver o de un paciente para garantizar los servicios del pago, y las cláusulas a través de las cuales el establecimiento médico exonera de responsabilidad absoluta en la atención médica. Los delitos que podemos cometer van a ser el abandono de la persona, o sea, abandonar el quirófano en un momento que nos salgamos de cirugía y dejemos al paciente ahí abierto, eso sería un abandono de persona. Es muy importante el segundo término, que es la usurpación de la profesión. En este caso es muy importante para los residentes que no cuentan con el título todavía especialista, puede que estén a un mes de graduarse, pero si todavía no cuentan con el título de especialista, eso sería usurpación de la profesión. Abandono, la negación y la práctica indebida de los servicios médicos y el suministro de medicinas nocivas e inapropiadas. ¿Cómo concluimos este tema? Pues las conclusiones son que los procesos representan grandes pérdidas del dinero para la persona afectada, tiene que contratar abogados, tiene que hacer cierto tipo de ingresos, los cuales pueden generar una pérdida importante de ingresos para el paciente, y dado caso que salga a favor del paciente, va a tener que dar unas grandes indemnizaciones al paciente. Alto número de casos de irresponsabilidad médica genera en los pacientes desconfío, sea con el ente, con la entidad, o sea directamente con el que los va a operar, la desconfianza de los pacientes. El médico se siente desmotivado, el rechazo de los casos difíciles. Muchas veces entramos a cirugía y vemos que muchos le sacan el cuerpo a las cirugías difíciles, y es por el miedo de cometer errores. Entre más complicada la cirugía, mayor riesgo de cometer errores. No tenemos todo bajo control, y entonces por eso empiezan a rechazar los casos difíciles para ser operados. Y los médicos tienen que adquirir costosas pólizas de seguros para poder estar en un momento en que se obre en contra de ellos, pues poder pagar estas altas sumas de dinero. ¿Qué debemos hacer? Adherirnos a las políticas de seguridad, a los protocolos de cada institución, tener un acompañamiento profesional. Sabemos que los médicos, en este caso, las segundas víctimas, son los segundos afectados, son los que van a tener también la moral en el piso. En este caso se van a sentir un poco tristes, tienen que tener un personal que los apoye, y siempre van a generar daño en la integridad emocional y laboral del profesional. Por eso es tan importante. Acá el profesor Laurspiter habla sobre los errores se evitan al adquirir experiencia, y las experiencias se obtienen al cometer errores. Estas son las conclusiones. Muchas gracias.